¿Usted sabía que existen muchísimas formas de ayudar a las almas del purgatorio a salir cuanto antes de ese lugar de sufrimiento? El día de hoy conoceremos las que podemos utilizar en nuestro día a día y una oración súper especial en la que nuestro Señor promete que cada vez que la recemos, sacaremos de purgatorio 1000 almas que están sufriendo. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio, por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, sean bienvenidos una semana más a nuestro podcast católico Salve María con los Heraldos del Evangelio. Programa que cada semana hacemos con tanto cariño para todos ustedes, para seguir creciendo nuestra formación católica, nuestra formación espiritual y siempre con la intención de hacerles bien al alma a todos ustedes. El día de hoy estoy muy contento porque tengo la posibilidad nuevamente de compartir con un gran amigo que se encuentra ahorita en Sao Paulo, Brasil. Vamos a hacer una conexión con él y que ya ha estado con nosotros en varias ocasiones y que nos encanta siempre que participa. Habla un poquito rápido, pero ya le advertí que por favor tenga cuidado. Aquí ya lo estamos viendo al Padre Jonás. Salve María, Padre Jonás. Salve María, ¿qué tal está? Bien, la alegría es mía, por Dios. Y lo de hablar rápido es un problema que viene de fábrica, es un problema un poquito complicado de solucionar, pero haremos lo posible por hablar despacio. Exactamente, Padre, porque la gente no quiere perder detalle de lo que vamos a hablar el No, día de hoy, claro que sí. porque es un tema muy interesante. Yo le comentaba fuera de cámara que en Latinoamérica, yo soy colombiano, eh, siempre existe o se mantiene la costumbre o la tradición de que el mes de noviembre es dedicado a las benditas almas de purgatorio. Incluso yo le cuento algo que me marcó a mí la infancia, que yo pasé unos años viviendo por unas cuestiones de trabajo, de la familia, en un pueblo, un pueblito muy simpático, y en el mes de noviembre, siempre en todas las madrugadas, salía una persona que iba tocando una campana, como que llamando a la gente para invitarla a rezar por las almas del purgatorio. ¿Y qué Ujú, hacía él? Pasaba tocando la campana por ujú. todos los cementerios y como que hacían una procesión rezando el rosario, rezando otras Sí. cosas, hasta llegar a la iglesia del lugar. Y se tenían esas cosas de pueblo, ¿no? De que si usted miraba para atrás, usted quedaba pasmado porque veía los almas de purgatorio. Y entonces era bien, bien simpático y me marcó mucho eso desde pequeño, Ah, lo de pero la devoción a las qué almas. bonito, qué bonito. Sobre todo lo importante yo creo que es no olvidarnos de ellas, ¿no? Creo que ahí está lo importante. Puede ser que lo hagamos en un mes o no en otro, lo que sea, pero es muy importante, además marcó su infancia y la de muchas personas, me imagino, el recordarlas, siempre tenerlas en mente que tenemos que rezar por ellas. Su único alivio Exacto. somos nosotros. Nosotros en la iglesia militante tenemos que rezar por ellas. Si no rezamos nosotros, ¿quién va a ser? Exactamente, y justo el programa que queríamos hacer hoy era a ese respecto. ¿Cómo sacar almas del purgatorio? ¿Cómo ayudarles a ellas a que cuanto antes salgan de allá? Incluso al final vamos a comentar esta oración que quizá ya algunos conocen, que fue revelada a Santa Gertrudis, ¿no? Ujú. Que es una oración Más que conocida. Nuestro Señor le prometía a ella de que cada vez que la rezara, Él sacaría 1000 almas del purgatorio. Sí. Pero bueno, padre, si quiere un poco antes, para los que no han acompañado quizá los otros programas sobre el purgatorio, siempre es bueno recordar un poquito sobre la doctrina del purgatorio. Ujú. O sea, ¿por qué nosotros tenemos la creencia de que las almas pues se van al purgatorio ahí a sufrir? Si Dios es tan misericordioso, tan amable, Dios es tan Ujú. bueno, ¿cómo puede Él permitir que alguien sufra? No, es muy interesante porque, ¿sabes qué pasa? Que San Faustina Kowalska incluso dijo una cosa muy bonita, y decía esa frase como diciendo, la misericordia de Dios me impide realmente tener que hacer que las almas sufran, pero la justicia divina me exige que esas almas tienen que purgar en el purgatorio. Es decir, tenemos que darnos claro que todo lo pecado que nosotros cometamos en esta vida vamos a tener que purgarlo de alguna manera. ¿De Ujú. acuerdo? Está hablando, alguien puede decir, no, entonces, pero yo me confieso, entonces con eso se olvidan los pecados y tal. Maravilloso, es una cosa fenomenal y tal serio. La misericordia de Dios es insondable. Pero existe algo que cuando uno tiene que comete una falta, comete un pecado, tiene que repararlo. Y por eso el purgatorio es algo tan necesario. Y necesario además no es por una cosa de que Dios nos castigue, sino
sino que las propias almas, como dicen varios santos cuando las vieron, tienen deseo de reparar esas faltas que cometieron. O sea, tienen un deseo de entrar lo antes posible al purgatorio para poder reparar todas aquellas ofensas que cometieron contra Dios. Se puede decir, bueno, entonces lo primero es ahí lo antes. Sí, pero ellos quieren lo antes posible purgarlas porque es algo como que axiológico. Dentro de la teología se estudia realmente que Dios es perfecto y hace las cosas perfectas y las propias criaturas, nosotros mismos, cuando pecamos, pecamos en Dios. No Ujú. solamente porque cometemos, hemos metido un pecado, hemos matado a alguien, hemos hecho una cosa mala, sino que estamos pecando en Dios y eso tiene que ser reparado de una manera axiológica. Por eso el purgatorio es algo muy necesario. Y tengo certeza que cualquiera de nosotros, si nos dijeran, tú estarías dispuesto a sufrir para reparar todos aquellos pecados que tú has cometido, una persona en su buen juicio, evidentemente a nadie le gusta sufrir, ¿no? Pero en su sano juicio, si dijeran, no, si eso es para dar mayor gloria a Dios y para reparar todo lo que yo he hecho, yo lo haría. Entonces, por Claro, eso creo que es algo muy bonito, muy importante entenderlo eso. Es una cuestión de que toca la justicia divina, no solamente la misericordia, sino también la justicia divina. Y por eso tenemos que entender lo que significa eso. No es un castigo y sobre todo es un castigo, es una reparación. Dios nos quiere salvar, nos quiere a todos en el cielo, eso no tengamos la menor duda, pero por una cuestión de divinidad, por una cuestión teológica, tenemos que reparar todo aquello que hicimos, ¿no? claro. Eso es lo que, o sea, cuando uno se confiesa, padre, uno comete un pecado, no sé, mortal, venial, que, bueno, Santo Tomás es el que decía que solo cometer un pecado mortal merecería ya el Uno infierno, venial, ¿no? un venial. No, el Solo infierno, un el venial. infierno, perdón, el infierno, un venial. No, Eso pero no, mismo, no, claro. no. El infierno, un pecado mortal. Ujú. Y la muerte, un pecado venial, ¿no? Eso mismo, sí. Pero digamos Exactamente. cuenta que ni siquiera un pecado venial tendríamos condiciones de poder repararlo. Claro, Ni claro, siquiera un claro. pecado venial. Está claro que sí, pero está claro que es que nos damos cuenta de lo que significa un pecado. Dentro de la axiología de Dios, Dios nos salva, Dios derrama su sangre por nosotros y nosotros ni siquiera somos capaces de poder reparar eso. Entonces, cualquier falta que cometamos es una cosa tan grave, es una cosa tan seria. Obviamente nuestro Jesucristo ha dejado el sacramento de la confesión tan maravillosa, porque si no, no teníamos capaces. Pero aún así es algo que toca realmente la divinidad. Por eso es tan necesario purgar y reparar un poco nuestras faltas, ¿no? Ujú, así es, padre. Y hay una, bueno, no sé si usted ha escuchado hablar de María Sima, ¿no? Que ella también, pues, al igual que la princesa Eugenia von der Leyen, Ujú. ella tenía Visiones. sí, aquella visión de, o sea, veía las almas del purgatorio que se le presentaban a ella para pedirle ayuda, ¿no? Ujú. Incluso hay un libro muy famoso escrito por ella que se llama Sáquennos de aquí, ¿no? Y justamente ella va narrando el papel que nosotros tenemos aquí en la tierra de poder ayudar a las personas que más sufren dentro de la iglesia, porque recordemos que la iglesia pues tiene la iglesia triunfante, La la iglesia iglesia militante. padeciente y la iglesia militante. Los que más sufren en la iglesia en general son los que están en el purgatorio. Ujú. Y ella decía que las almas se le presentaban, ella trataba de conversar con ellas, no le prestaban atención, no le hacían caso. Y un sacerdote le explicó que cuando viese un alma del purgatorio o un ser que ya no sabía quién era, que seguramente era un alma, que no tratase de entablar una conversación con ellos, sino que simplemente les preguntara, ¿qué puedo hacer por ti? Ujú. Porque eso es lo que ellos están esperando. ¿Qué puedo hacer por ti? Claro, ellos quieren ir lo antes posible en alcanzar la gloria eterna. Creo que tal cual. Porque es que no estamos, hay mucha deformación, yo creo que, no sé, con películas o con ideas así, que uno tiene como que hablar con las cosas en ultratumba y todo lo contrario, es tal cual. Lo que ellos quieren es llegar lo antes a la gloria del cielo y quieren purgar sus pecados. Entonces, evidentemente, entablar conversación con ellos, sí, pero también yo creo que es algo que sobrecoge. Todo lo que es más allá es una cosa Claro. es impactante, ¿no? No, Es innegable que va al incluso cielo. ella advierte ahí también sobre ese peligro de confundir el... Las cosas preternaturales, inclusive las cosas, por ejemplo. Hay una cosa que es muy clara, que inclusive todos los santos lo dejan claro. Cuando uno tiene contacto con las almas del purgatorio, no crea ese pánico y es algo impactante. No estamos diciendo que es algo sobrecogedor, porque estamos hablando de algo que es del más allá. Todos estamos de acuerdo en eso, pero no crea esa sensación de pecaminosa y toda la sensación maligna que puede producir un alma que es realmente algo preternatural. Ujú, Todas las personas además es matemático, todas las personas que han hecho desgraciadamente tarot, brujería, todo ese tipo de cosas siniestras, enseguida sienten un malestar interno terrible. Uno pensaría, no, porque al final, al cabo son almas y esas almas le van a dar lo que ellos han pedido, tal. No, para nada. Y eso, el demonio nunca da lo que promete y la persona se encuentra muy mal después, no solamente por cargos de conciencia, incluso de salud, tiene muchísimos problemas. La persona que tiene contacto con los almas del purgatorio, no. ¿Es sobrecogedor? Sí, pero después tiene una especie de paz y se da cuenta que es algo que es de Dios, o sea, que es de arriba, ¿no? Mucho más que de abajo, ¿no? ahora, padre, no me acuerdo el santo ahorita, que él también tenía la posibilidad de ver las almas del purgatorio y que las que Dios les permitía
salir, ¿no? Como a pedir oraciones y esto, que él sobre todo las veía alrededor de los altares donde se celebra la misa, como que queriendo, como que mendigando una oración, y Sí, también como que él las podía ver cerca de los lugares donde habían fallecido. Entonces él veía muchas almas de purgatorio en los hospitales, en los lechos de muerte de algunas personas, sí. lugares donde se habían accidentado, por ejemplo, como que, no sé si la palabra correcta sería, estaban penando o estaban quizá, sí, quizá mendigando esa oración, y él que tenía ese don, pues, de verlas, Sí. pedía por ellos, ¿no? Sí, lo que me ha dejado, lo primero, lo más impactante creo que es lo más, además es bueno dejarlo claro para evitar, ya digo, mucha información hollywoodiana, dejar claro la importancia de las misas. Inclusive la famosa oración de Santa Gertrudis deja muy claro que es en unión con todas las misas celebradas hoy en el mundo entero. Creo que es entender eso. Las misas es el valor infinito. La cantidad de veces que yo he pasado, además ahora les comento un caso que a mí me tocó muy de cerca, en que nosotros tenemos que celebrar misas por esas almas del purgatorio. O sea, tenemos que darles la oración más sublime. Evidentemente podemos ofrecer sacrificios, podemos rezar oraciones, podemos ofrecer todo tipo de sacrificios que tengamos a lo largo de nuestros días, esfuerzos, limosnas, lo que sea necesario y poder ir para el oratorio. ¿Cuántas veces inclusive cuando rezamos el rosario, siempre nosotros, inclusive en los heraldos, siempre decimos por todas las almas del purgatorio, es una intención habitual y tiene que estar como que fija en cualquier oración. Pero sobre todo y lo más importante son las misas. No nos damos cuenta de la cantidad de milagros, la cantidad de lo que son las misas, inclusive las gregorianas, la cantidad de personas que se han salvado por causa de las misas. Y es muy importante entenderlo eso, porque no es un problema de una oración especial, no. Estamos hablando de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de nuestro Jesucristo es la que más les va a ayudar realmente para salvarse y llegar realmente a la gloria eterna. Por eso me parece muy importante eso. Más el lado que ellos mendigan misas, están desesperados por mendigar misas, ¿no? Les comento un caso que me tocó muy directa, que una chica joven que es católica, pero tampoco crean que es una persona muy practicante, ¿no? Digamos que tenía y se le murió su abuela. Y ella me dijo así, además no es una persona en absoluto que flota, ni que tiene visiones, ni nada por el estilo, es una persona muy, muy centrada, Normal, muy de incluso tirando un poquito a menos, menos sublime de lo normal, ¿no? Ella incluso siempre dice, no, yo soy un poco ateílla, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ella es católica, creyente, practicante, pero tiene sus cosillas, ¿no? Y cuando murió su abuela, ella oía todos los días, pero matemáticamente decía, pero te oigo como te estoy oyendo yo ahora mismo hablar a ti. Decía, yo la oía los peldaños de las escaleras cuando bajaba, que ella siempre iba a misa y las escalaba, y además en el horario habitual en que ella bajaba, yo oía, inclusive yo me acercaba a la escalera y veía los escalones, o sea, crujiendo, o sea, decía, esto está, y al principio estaba muerta de miedo. Y me acuerdo que nos pidió ayuda a nosotros y lo primero, así, en el acto, pero ¿sabe cuando fue una especie de cosa de inspiración diciendo, esto es un alma que está pidiendo ayuda? Evidentemente. Entonces le dije, ¿qué te parece si celebramos una novena de misas? ¿Vale? A ver qué tal va. A ver si que, porque me está dando la impresión, sin conocer el caso, sin ir a su casa, tal, pero solo como me estás contando, me da la impresión de que es un alma que está necesitando ayuda. ¿Qué te parece? Y dice, muy bien, fenomenal. Celebramos las 9 misas. Ella misma, a mí se me olvidó, incluso porque yo tardé unos días en celebrarla, no empecé el primer día, el de tarde tal, y después de la novena de misas, le llamé y le dije, ya están celebradas. Al cabo de 15 días más o menos, ya me dice, paró todo. Ya no se escucha absolutamente nada. Dice, no tengo ninguna que ver. Y no sé, internamente a mí me vino, y no tengo ninguna visión, ni se me apareció en sueños ni nada, pero internamente me vino una visión como diciendo, esto fue la solución. Entonces, la importancia de las misas, y no solamente porque sea un caso que me haya tocado a mí, la cantidad de personas que piden misas y las almas están desesperadas por pedir misas, inclusive la famosa de Conversando con las almas del purgatorio, de Eugenia. Ella decía que cuando ella celebra las misas, sus oraciones eran muy eficaces, pero cuando ella celebraba misas, las almas avanzaban mucho más en esa, porque ella primero les describía como animales horrendos, ¿no? Que se le aparecían y eran de formas medio monstruosas. Y con el cabo de los días y que iba rezando, ella va notando como que iban desapareciendo, se iban convirtiendo en personas más humanas, en figuras más humanas, y después al final inclusive emanaban luz y luego desaparecían. Pero cuando ella celebraba misa, y ella se le pedía para celebrar misas, automáticamente ese tiempo se aceleraba mucho más. Era mucho Ujú. más rápido. Por eso yo creo que es muy importante entender eso. Lo de las misas es algo muy serio. Por eso siempre que se piden misas por las almas del purgatorio, por favor, no tenga la menor duda. No es una cuestión secundaria, es una cosa esencial. Una persona muere. Y además pensémoslo un poquito por nuestro momento. Es muy probable que cuando nosotros muramos, usted y yo, cualquiera, pues tengamos que pasar por el purgatorio, porque precisamente no somos santos y tenemos muchas cosas que purgar, ¿no? No estaríamos deseando desesperadamente que alguien celebrara misas por nosotros. O sea, Claro. yo sería lo primero, decir, no, había que hacer un sacrificio, tal, no sé cuánto, maravilloso, hace todos los sacrificios que te puedas imaginar, pero por favor, celebra misas. Todos los días celebra misa y coloca mi intención. Es algo creo que es fundamental, ¿no?
Interesante. Padre, sabe que ahora que usted hablaba de eso, de que las almas se aparecían de diferentes formas, ella cuenta un caso muy interesante que también nos pone a reflexionar de que se le apareció un alma en forma de hipopótamo. Ujú. Sí, un animal, pues, tendrá Sí, sus... No, sí, sí, Dios, es un animal maravilloso porque es creado por Dios, pero innegablemente no es el animal más hermoso que hemos encontrado en la faz de la tierra. exactamente, exactamente. Entonces, ella lo vio así y comprendió que estaba como un hipopótamo porque el hipopótamo creo que simbolizaba el rencor, la dureza. Y ella fue a hablar con el viudo de esta mujer que se había aparecido en forma de hipopótamo y le decía Sí. que ella pasó 30 años peleada con otra mujer en vida y que su castigo había sido, pues, al parecer, irse al purgatorio en forma de hipopótamo. Imagínense qué Sí, cosa tan cuando, terrible. inclusive cuando Y, las descripciones muchas del infierno, muchas veces en los castigos, aparecen justamente de lo que tú has pecado, justamente de la lengua, entonces aparecen ujú, martirizados por la lengua. El otro pecó en materia de otros pecados, pues siempre entiende, el otro se creía muy inteligente, era un tonto, el otro por la vista, pues entonces quedaba ciego. Es que tiene algo mucho, muy de relación y algo, me parece que tiene algo muy de mucho sentido común, ¿no? De claro, hecho, claro, Jesucristo claro. creo que hace Dios hace las cosas muy bien hechas. Perdón, le interrumpí. No, 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 al contrario, yo le estoy interrumpiendo. Y padre, me acordé cuando usted habló de eso de las misas, de la importancia de celebrar las misas, y nosotros quizá no tenemos la noción de lo que es el tiempo en el purgatorio, que cada segundo ahí debe ser un sufrimiento. Está aquel caso famoso del Padre Pío también, que se le aparece, Sí. él rezando ahí en la iglesia Ujú. San Giovanni Rotondo, se le aparece un fraile capuchino, que Dios le había dado la autorización de ir a donde el Padre Pío y decirle que él iba a salir del purgatorio cuando el Padre Pío dijese. Entonces el Padre Pío decía, sales de aquí a un año, salía de aquí a un año. Si sales mañana. Y el Padre Pío lo vio así y le dijo, bueno, vas a salir mañana después de la misa conventual. Y dice que el Padre Pío cuenta que este fraile capuchino que se le había aparecido lo miró y le dijo, eres un cruel, y se desapareció. Y el Padre Pío quedó con ese cargo de conciencia por el resto de la vida, esa Imagínate, palabra, y es eres de un un cruel, día para porque, otro, porque de un él día para otro. podía, él podía haberlo sacado en ese momento, Ujú. y él dijo, no, mañana pues después de la misa ya sale. Y claro, pero no es el mismo tiempo que nosotros vivimos aquí en la tierra, es muy No, diferente, claro que sí, tal fuerte, cual. ¿no? Entonces, qué importante eso, teniendo la posibilidad, hombre, vayan a sus parroquias, a sus iglesias, encomienden a sus difuntos, A nosotros padres, por favor, siempre que hagan, no tengan la menor duda, la mayor alegría del mundo y siempre encomendarlos. Y nosotros creo que no, es que inclusive nosotros como padres no tenemos noción de lo que significa el sacrificio. Yo creo que por eso me da la impresión de cuando usted decía que había muchas almas que estaban en torno al altar, ¿cuántas almas estarán en torno cuando nosotros estamos celebrando misa? Que muchas veces uno lo dice, la celebra de una manera más o menos mecánica, o sea, celebra las claro. oraciones, todo con mucha devoción, pero no está teniendo ninguna visión, ninguna sensación así espectacular. Y ciertamente estará lleno de ángeles, lleno de almas del purgatorio que están pidiendo por esas oraciones, ¿no? Ujú. Es que no Ahora, nos damos cuenta. entonces, tenemos ya entonces la mejor forma, la primera forma de librar almas de purgatorio, la más efectiva, la Santa Misa. Ujú, Misa, ¿no? Punto uno. sí. Pasaríamos ahora a otro punto que quizá es que la limosna también. Hay una Ujú. forma también. Cualquier sacrificio que uno haga, pero uno, por ejemplo, los estipendios, la limosna, el sacrificarse uno mismo, también es una cosa es muy válida. Inclusive el Padre Pío lo comenta, San Francisco de Sales, Sor Faustina Kowalska, ¿entiendes? Todos ellos decían muy claro, en San Juan María Vianney, él decía inclusive que él ofrecía todos los sacrificios que él hacía durante el día. Él pasaba horas confesando, y es un sacrificio, a veces es una Claro. batalla, o tener que estar aguantando. Ese sacrificio uno dice, no lo voy a sufrir de una manera atea, pagana, lo voy a sufrir específicamente por las almas del purgatorio. Le voy a sacar provecho a ese sacrificio, que puede ser Claro, cualquier cosa que Dios manda en el día, ¿no? eso mismo, sí. Desde que, no sé, que... Recordemos, martirios, aguantar a una persona que es imposible, que es muy difícil, que tiene un temperamento muy complicado. Después, aguantar, por ejemplo, a una persona que está enferma, que es difícil también, o sea, no sé, es un tipo de martirio. O sea, aguantar a una persona que está enferma, que está insoportable, que está molesta con su enfermedad, que no la ha asumido como Dios manda. Entonces, no es precisamente un paciente agradable. Eso, si nosotros cuando asumimos eso y vamos ofrecemos el sacrificio por todas las almas, en ese cuanto, y sobre todo por las almas del purgatorio, eso creo que tiene una validez enorme. Sobre todo Ujú, recordarnos, creo que recordemos eso que es muy importante, el deseo de sacrificarse. Es que con esa mentalidad muchas veces moderna de ser felices, de no tener que sufrir nada, que estamos siempre aquí para ser felices y no tener ningún tipo de... No, estamos aquí justamente, la iglesia militante es para sufrir y sobre todo por aquellos que nos dieron la fe, por aquellos que lucharon por nosotros, por personas inclusive con personas que han tenido muchas dificultades. ¿Cuántos santos han sacrificado su vida y han inclusive ofrecido su vida
por personas que, seamos honestos, no lo merecían. Eran personas nefastas, que se habían portado mal, que habían hecho mucha maldad en el mundo, además maldad con todas las letras. Y aún así, los santos lo hicieron por amor a Dios y salvaron esas almas. O sea, es Ujú. que nos damos cuenta de lo que significa que nosotros aquí podemos el poder, la llave para poder salvar almas que están en el más allá. Es una cosa impresionante. Precisamente. O acelerar el proceso para que se salven lo antes posible, ¿no? Ujú. Ahora, padre, y quizá le digo esto, le insisto con el tema de la limosna. O sea, usted Ujú. lo explica bien que es un sacrificio. Claro, hoy Sí, en día hay gente como dicen, el órgano que más duele es el bolsillo, ¿no? Como dicen. Y sí, a veces dar una limosna para los pobres, gente que está necesitando más, está pasando por precariedades, por necesidades, dar una limosna para la iglesia, para las vocaciones religiosas, para las misiones, ujú, cuántos sacerdotes que están en países muy bien. complicadísimos de misión, Ujú, que usted apoyando con una limosna para esa obra, usted puede ganar puede tener una doble ganancia, porque ayuda a una sí, obra sí, buena y además usted ofrece esa limosna por un alma de purgatorio. tal cual. Y Entonces, lo ve además de una manera visible, ¿eh? Primero porque está ayudando a un sacerdote que lo ve de una manera clara y también lo está viendo de una manera oculta, misteriosa, pero se da cuenta de que está ofreciendo el sacrificio. Lo importante tal cual, me parece una cosa una fenomenal. limosna también por usted dar una limosna a un seminario, a una casa de formación de futuros sacerdotes, también es una obra muy buena Y y sobre usted la todo puede porque dar, eso va a usted la, revertir eso después en claro, misas, como diciendo, yo estoy haciendo, por así decirlo, una pequeña inversión, ¿no? Invierto en unos futuros sacerdotes y esos sacerdotes después van a celebrar misas por las almas del purgatorio. claro, Y es claro. un sacrificio que los dos va a ayudar, claro que sí. Claro. Y, o sea, usted lo dice, o sea, lo decimos en qué sentido, no, porque no, la iglesia siempre queriendo sacar no, o sea, pero el propio, creo que es el evangelio que dice que la limosna cura los pecados o libra de los pecados o hace olvidar los pecados, una cosa así, no recuerdo bien la cita, lastimosamente, pero habla específicamente de que el hecho de dar de lo que a uno le cuesta más, que a veces es a lo que más estamos apegados, que es el dinero. Ujú. Hombre, eso tiene un gran valor a los ojos de Dios. Y más si lo ofrecemos, no ni siquiera en nuestro beneficio propio, sino por un familiar que ya sabemos que falleció, que quizá no era tan, ¿no? No llevaba una vida tan correcta, que puede estar ahí en el purgatorio, hombre, es como si él estuviese dando esa limosna. Sí, tal Entonces, cual. vale mucho la pena. Hay gente que desgraciadamente como no tiene mucha noción de muchas cosas, por lo menos lo único que uno puede decir, bueno, ¿qué puedo hacer por la iglesia? Entonces él no puede hacer mucho apostolado, tampoco es una persona de mucha fe, pero lo que sí puede hacer, por ejemplo, es dar económicamente y Sí, puede ayudar y puede decir, sustentar una iglesia, ayudar a personas necesitadas. Entonces eso es un sacrificio y es algo enteramente válido, totalmente que usted dice. San Juan Bosco decía que la iglesia vive de las promesas de los ricos y de las realidades de los pobres. Y dice, ¿y cómo sería la iglesia si viviera realmente de las realidades de los ricos? ¿No? Porque cuántas veces, muchas veces tenemos apego a cosas que son bienes materiales que tenemos que desapegarnos de una manera total, porque al fin y al cabo los vamos a dejar algún día, ¿no? exactamente. Se quedan acá y justamente lo que uno se lleva, lo único son las buenas obras, la caridad. Ujú. Y bueno, y esas obras de caridad que usted hace a veces desprendiéndose de cosas materiales, usted en la otra vida, en el purgatorio, se va a lamentar, ¿por qué no ayude más? ¿Por qué Esta, no? esta Eugenia incluso comenta de varios casos que a ella le tocaron directamente, que eran de personas que inclusive teniendo pocas cosas, pero tenían tal apego a esas cosas que después purgaron el purgatorio durante mucho tiempo por no haber entre... Y a veces eran cosas pequeñas, ¿eh? Ella lo escribe, no eran grandes fortunas, no eran precisamente un Rockefeller, ¿no? Pero por esas pequeñas cosas realmente tenían tal apego que cuando llegó el momento de la muerte, no sé, Jesucristo realmente tuvo por pena y además tuvieron que purgar el purgatorio durante mucho tiempo. Por eso las dos cosas nos libran, ¿no? Y luego entender que como tenemos que estar desapegados de cualquier cosa, ¿no? Dios proveerá y al fin de cuentas tenemos que estar desapegados de cualquier cosa. Si algo, hay un santo, San Francisco de Sales siempre decía que si nosotros tenemos apego a algo que nos está haciendo mal y que notamos, aunque no sea pecaminoso, no estamos hablando de cosas feas, estamos hablando de cosas realmente que me están comiendo el corazón, yo tengo que intentar lo antes posible desapegarme de ellas, ya sea dinero, ya sea cuestiones materiales, ya sea cuestiones abstractas de amigos o personas, Sí, o sea, cuando la persona tiene que lograr todo eso. Y si lo hace encima, pidiendo a las almas del purgatorio, además en ofreciendo, dice, te lo ofrezco esto para las almas del purgatorio, creo que es una maravillosa, el mayor donativo que uno puede dar, ¿no? padre fenomenal. Entonces ya vimos las misas, vimos la limosna. Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa Ujú. comercial, ¿no? Y regresando, pues vemos otras formas también de ayudar a sacar, a liberar almas de purgatorio cuanto antes. Es hacer esa grandísima obra de caridad que es acelerar esa salida de ese lugar de sufrimientos a estas almas que ya quieren encontrarse con Dios cara a cara. Así que no se despeguen, ya regresamos. Salve María. Salve María. Te invitamos al gran concierto de Navidad de los Heraldos del Evangelio,
Este domingo 15 de diciembre a las 6 de la tarde en Salamanca, Nuevo Cuscatlán. Adquiere ya tus entradas en el link que se encuentra en la descripción de este video. Ven con toda tu familia y celebremos al Niño Jesús, el verdadero sentido de la Navidad. Te esperamos. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los hermanos del Evangelio. Hoy estamos conectados con el Padre Jonás desde Brasil y estamos hablando sobre cómo ayudar a las almas de purgatorio, cómo sacarlas de este lugar, pues, de sufrimiento, ¿no? Sufrimiento con esperanza, pero no deja de ser sufrimiento, ¿no? Ujú. Y Padre, habíamos hablado de la Santa Misa, que es lo principal, ¿no? Esencial, Hablamos punto número uno. también de las limosnas, ¿no? Ujú, Y usted también habló un poco de los sacrificios en general que se pueden ofrecer, ujú. pero evidentemente también está el tema de la oración y especialmente el Santo Rosario, ¿no? Cómo el Ahí Santo está. Rosario Ujú. es algo fundamental para ayudar a la almas de purgatorio. Creo que hemos hablado largo y tendido sobre el rosario y creo que no hay nadie que quede un poco impávido en darse cuenta de que el rosario es la oración más importante que podemos hacer, digamos, después de la misa. Una persona que tiene devoción a la misa y que tiene devoción al rosario ya tiene el 99% del camino andado. El resto ya creo que las cosas se van a solucionar por sí solas, ¿no? Dejar Ujú, muy claro. El rosario tiene una serie de gracias, privilegios y de cosas muy especiales y una de ellas, clarísimamente muy enfocada, es justamente para salvar y sacar lo antes posible almas del purgatorio. Por eso ujú. el rosario, además, incluso aquella visión del Beato ¿no? del Arroz y todos ellos, dejaban bien claro que cada vez que uno rezaba un rosario con devoción, estaba sacando almas del purgatorio. Si además lo ponemos como intención fundamental cuando rezamos por fulanito, por menganito, no sé cuánto, y también por todas las almas del purgatorio, creo que también eso va a ser esencial, muy importante. Entonces, el rosario, es que, no sé, siempre que te dicen a una persona, bueno, ¿y cómo puedo hacer para cambiar de vida? Uno piensa que tiene que hacer grandes, no sé, aspavientos o locuras o cosas raras. Es decir, no tiene que hacer nada de eso. Lo que tiene que hacer es rezar, tener devoción a la misa, practicar los mandamientos. El resto se ocupe y sobre todo la parte fundamental que hemos hablado ahora, misas Ujú. y el rosario. Es que el rosario, cuando uno empieza a rezar el rosario, todo Sí. cambia. Todo es incluso una manifestación de, digamos, la persona empieza a entender muchas cosas, empieza a entender cosas del Evangelio, empieza a mejorar de vida. Y una de las cosas claras, obviamente, es el sacrificio personal y la oración. Y la oración va a sacar almas del purgatorio, ¿Usted se acuerda, evidentemente. padre, de, bueno, lo comentamos en otro programa, San Juan Macías, que era este dominico? Yo justamente en el programa que lo comentamos me confundí, dije que era jesuita, Ujú. no, pero era dominico, que él todas las indulgencias y Sí. todos los méritos que concedía con su rosario y con sus oraciones, todo lo aplicaba a las almas del purgatorio. Y hubo una revelación de que Ujú. él liberó más de 1 millón de almas de purgatorio, que el día de su muerte, cuando él estaba en esa batalla final, todas esas almas que él había librado del purgatorio bajaron como que para hacerle una especie de escudo protector, una muralla, Para- para evitar las tentaciones del demonio, ¿no? Que lo querían desesperar en Sí, ese momento. Entonces, impresionante. Y cómo sí. esas almas son agradecidas, ¿no? Ujú. Increíble. Sí. El padre Roy Marín nos contaba cuando él estaba en España, nos contó que cuando había un dominico que estaba en el convento con él y que era no fue ni canonizado ni beatificado, pero que era de los hermanos, bueno, yo sí que murió muy joven, ¿no? Y él tenía mucha devoción a las almas del purgatorio y él siempre le pedía a las almas del purgatorio que le diera una buena muerte, para que le ayudara para tener una buena muerte, que estuviera en estado de gracia y que realmente él podía tener un trance, digamos, suave, ¿no? Porque él tenía mucho miedo a la muerte, ¿no? Y él dice que realmente que cuando él murió, porque además murió joven, tuvo una enfermedad muy prematura y él lo conoció y estaban todos en el lecho de muerte, dice que cuando él lo vio, él fue muy bonito porque él nos lo contaba. El padre Rayo Marín nos contó, ¿no? Que él estaba junto a todos los hermanos viendo porque ya estaban los exactores, estaba a punto de fallecer y de repente el joven que estaba totalmente ya prácticamente inconsciente, dice que se levantó, se incorporó en la cama, miró hacia un lado y dijo, hermano superior, ¿no ven a fulano? ¿No ven a no sé qué, no sé cuánto? Y dice, están todos aquí. Y de repente dio un grito y dice, me he salvado. Y ahí falleció. Qué Dice, impresionante. fue impresionante, él nos lo contaba, dice que cuando fue, cuando fue luego el funeral decía que tenían todos una envidia de este, decía que, porque imagínese morir así, o sea, era como que todas esas almas estaban viniendo a su encuentro para ayudarle y tener un trance maravilloso. Y además dice que me he salvado y ahí se murió.
Después de eso ya se tumbó en la cama y se murió. Decía, y eso es impresionante, es que nos damos cuenta de la importancia que tenemos, o sea, incluso el Evangelio de hoy, todo lo que he comentado y sobre todo darnos cuenta de que estamos de paso, que algún día vamos a fallecer, entonces preparémonos para las cosas sobrenaturales. Y una de las cosas mejor preparar es pedir intercesión para ellos y nosotros ayudarlos a ellos. Imaginemos, Impresionante. disculpe, me encantaría tener en mi acervo, decir, poder haber dicho, yo he salvado a 1 millón, ¿cuántos eran? Más Un de un millón de, millón. imagínense, más de 1 millón de almas que estén aquí dispuestas a ayudarme cuando yo esté muerto. Vamos, les celebro las misas que les dé la gana, lo que quieran. Solo de Ajá. pensarlo es una maravilla. O sea, no solo Ujú. salvar almas aquí en este mundo, también en el más allá. Claro que sí, es de las cosas más espectaculares, ¿no? Padre, y otra forma que nos invita la iglesia que podemos hacer para salvar almas de purgatorio, que es algo muy, ¿cómo decirlo? Muy espectacular, pero que también o sea, muestra una gran virtud, es un acto heroico, Ujú. justamente se llama así, el acto heroico por las almas de purgatorio, que consiste en ofrecer a Dios en favor de las almas de purgatorio Todo lo que... todas las oraciones, todos los sufragios, todo lo que ofrezcan por nosotros Ujú. después de nuestra muerte, usted desde ya puede En ofrecerle ofrecer. todos esos méritos para sacar desde ya almas del purgatorio. Es algo impresionante, ¿no? Pero Es que yo creo que la palabra está de ser heroico, ¿no? Porque uno ujú, pensaría, bueno, pues la caridad empieza por casa, al fin y al cabo son personas que han rezado por mí, yo quiero que por lo menos recen por mí para que yo me salve. Y dice, no, inclusive eso estoy dispuesto a ofrecerlo con tal base a las manos del purgatorio. Eso realmente es heroico. Ahí estamos, lo que estamos hablando de varios santos que sufrieron en su vida y estaban dispuestos a dar su vida, pero literalmente, y pasar más tiempo en el purgatorio por salvar a otras almas. Por eso son santos, es que no tengamos la menor duda. Una persona que se olvida de sí mismo para salvar a sus amigos, o sea, para tener pero la amistad divina, de poder ayudarlos, y personas que ya hemos dicho que no son personas precisamente santas, ¿no? Personas, porque si uno dijera, no, pues una persona que es santa, pues todos estaríamos dispuestos a sacrificarnos, a sufrirlo, pero no, personas que eran muy difíciles y que sabían que si no hacían ese tipo de sacrificios, esas personas se iban a condenar. ujú, qué Eso es un interesante. acto, eso es un acto heroico, ¿eh? Realmente es el sacrificio más sublime que puede haber. Pero yo Sí, creo sí, que sí, sí. la persona, yo no sé, eso es, por favor, eso es cosecha propia, pero me da la impresión de que nuestro Jesucristo, Dios en su infinita misericordia, cuando ve una entrega tan grande, es imposible que Él no diga, bueno, esta persona se ha ganado, te va a tener menos purgatorio, por más que no recen por Él, porque ha hecho lo posible, inclusive todo lo que le correspondía a Él de gracias especiales, las está entregando por otras personas. Impresionante, sí. Más o menos como o sea, como hizo en vida, por ejemplo, un San Maximiliano Kolbe. Eso fue un altísimo acto de caridad. Ujú. Y el Él ofreció su entregarse. vida, se entregó todo para salvar a otra persona que él ni conocía, que ni católica era, parece. Ujú. Pero evidentemente, ¿cómo Dios no va a tomar eso en cuenta? ¿No? Obvio. Esa es la característica de los santos. Los santos ofrecen Exacto. su vida, aunque les estén matando, siempre tienen que estar perdonando y entregando su vida. Ujú, ¿Cuántas personas se han convertido solo viendo ese acto de entrega? Viendo una cosa tan maravillosa, uno dice, bueno, es que yo tengo que ser una persona tremendamente mala para poder realmente no mover mi corazón para poder convertirme viendo una persona que está entregando mi vida, igual que nuestro Jesucristo. Eso es lo que más nos asemeja a nuestro Jesucristo. Derramó su sangre por todos nosotros. No vamos a ser capaces de nosotros hacerlo por otras personas. qué interesante. Padre, entonces, para ir resumiendo, porque siempre es bueno ir recordando cada Ujú. cierto tiempo de lo que hemos estado hablando. Entonces, punto uno, misas, mandar a celebrar misas, pero también quizá un tema que no dijimos es asistir y participar de la mayor cantidad de misas posibles Y por favor, y recordemos una cosa que también puede haber de repente para dejarlo claro, con devoción. con Son devoción, misas con exactamente. devoción, o sea, no se trata de aquí, vamos, porque, perdone, hay mucha gente que tendría muchísimo dinero para decir, mira, te pago, no sé Un cuántos miles millón de de dólares, misas. Sí. eso para que me hagas 1 millón de misas y con eso yo Ujú. estoy ya tengo ya tengo asegurado el cielo. No, no funciona así. Las Ajá. misas tienen que ser con devoción justamente por querer salvar almas y realmente por cariño, realmente. Y nosotros escucharlas con devoción, tener deseo de Ujú. estar en la misa. No se trata de pagar unas misas y no de esa no aparecer, sino las misas son para todos, es un derramamiento de gracias para todos. Tenemos que también estar allí y participar, ¿no? Segundo, padre, que hablábamos de los sacrificios en general, ofrecer todo y cualquier incómodo, cualquier cosita que Dios nos mande en el día a día, Ujú. ofrecerlo Por las con almas del amor por la purgatorio. almas de purgatorio. Mm. Y entre uno de los sacrificios, o sí, que Monetarios. hablábamos, en el sacrificio monetario, de ¿En dar la serio? limosna, ¿no? Que Sí. tanto lo decíamos, a Apego, los apego. pobres, a alguna obra de la iglesia, alguna obra de Dios, a gente que más lo está necesitando. Incluso a mí se me olvidó contar un hecho muy interesante. Bueno, es conocido el de San Martín de Tours, ¿no? Que vino un pobre y le pidió una limosna, él cortó su capa a la mitad, se la entregó
y poco tiempo después se le apareció nuestro Señor con ese pedazo de capa que le había entregado, era el propio nuestro Señor que le había ayudado. Y Madre había mía. otro beato, el beato Jordán de Sajonia, que era dominico, que siempre le daba limosnas a los pobres. Él no podía, o sea, todo pobre que llegaba y le Ten- pedía, él algo le daba. Ujú. Y un día se olvidó su monedero y llegó un pobre, se le acercó, le pidió una limosna y él tenía que darle algo. Él se quitó su cinturón, un cinturón de cuero muy bonito que tenía, y se lo dio. Y él siguió caminando, entró a una iglesia a rezar y cuando se acerca delante de una imagen de nuestro Señor flagelado, así todo herido, todo ensangrentado, él se fija bien y nuestro Señor tenía puesto su cinturón. Ujú. Entonces, es bonito recordar eso también, que cuando uno da una limosna con corazón, pues se le está dando a nuestro Señor, ¿no? Y además puede ganar ese mérito, como decíamos, de ofrecerlo como si hubiera sido un alma del purgatorio que le está dando esa limosna por Claro. nosotros, ¿no? Recuerdo una cosa que puede ser interesante solo por favor, que hoy en día el mundo es muy complicado y a veces es bueno recordarlo. A veces no da una limosna y no encuentra un pobre, digamos, que sea precisamente educado o que tenga Sí, buenos modales. Es eso. Eso no pasa muchas veces. La mayoría de las veces son gente grosera o que tiene muchos vicios o que se ha metido en muchos problemas. Es gente que ha tenido muchas dificultades a lo largo de su vida, ¿no? Y cuando uno da una limosna, no tiene importancia. Lo estamos dando por una cuestión altruista, de amor a Dios y por queriendo. Dice, no, pero entonces esa persona en qué se lo va a gastar, o claro. esas dificultades, no sé cuánto, o esa persona me ha tratado mal. Porque yo he visto personas que han dado una limosna y el pobre se la ha tirado a la cara. Sí, Como sí, diciendo, sí. dice, eso es muy poco dinero. Cosas así, cosas bastante violentas. Dice, no importa, el acto de yo deseo desapegarme y lo estoy haciendo como un acto de sacrificio, inclusive el ser respondido de esa mala manera. Eso es una cosa que nos ha enseñado nuestro Señor Sí, sí. Jesucristo. Nuestro Jesucristo hizo todo lo posible por entregar almas y después de eso, ¿cuál fue la recompensa? ¿Cuál fue la retribución que tuvo? Ninguna. Las eran a patadas. Personas que le había hecho milagros estaban acusando, lo querían crucificar. Un poco menos que nosotros lo mismo. Es Claro. interesante analizar eso para que nos demos cuenta que a veces la limosna, el sacrificio, de desapegarse de algo, no va a tener ninguna retribución ni va a tener ningún tipo de compensación que Claro. uno puede hacer visiblemente, ¿no? Claro, Por lo la obra buena ya está hecha, que es lo importante, ¿no? eso Eso mismo. es. Bueno, padre, entonces seguíamos después con el rezo del Santo Rosario, la Ujú. oración, ¿no? No, no, en general. Oración en general, pero si hacen el Santo Rosario, sobre todo por la cantidad de visiones y la cantidad de milagros que hay con el Santo Rosario, y lo ofrecemos, yo les aconsejo a todo el mundo que reza el Rosario que hagan el esfuerzo de tener siempre esa intención fija por todas las almas del purgatorio. Nosotros siempre lo hacemos incluso en el Rosario, por fulano, por todas las intenciones que podemos tener, por el próximo de nosotros que vaya a fallecer, por todas las almas del purgatorio y por todas las personas que se encomendaron a nuestras oraciones. Siempre lo hacemos, siempre Ajá, cuando rezamos el Rosario, pero las almas del purgatorio tienen que estar siempre presentes. No, es que sí, no es por una en concreto, lo hago por todas las almas del purgatorio. Dios ajá. sabrá a quién recompensar y un alma fiel que reza el rosario en cualquier lugar del mundo va seguro que va a salvar almas del purgatorio. Y siempre a mí me enseñan también a pedir por las almas de purgatorio más olvidadas, por las que nadie reza. Eso mismo, Es sí, más interesante necesitadas, tal que cual, tal cual. tengan ese consuelo ahí abajo. Personas. Es que pensemos un momento, pensémoslo, cuando a veces da miedo, esas personas que fallecen, a mí me toca cuando algunos tenemos que hacer algunas exequias y tú llegas alguna vez a un funeral o llegas a alguien y ves a alguien, no hay nadie que esté en el funeral, ni nadie que haya rezado por él, no tengo las circunstancias, no sé, los problemas de la vida de él, pueden ser personas que no sean, o personas muy difíciles, no tengo ni idea, pero es terrible, tú imagínate Claro. llegar a tu funeral y que no haya nadie, estilo como Mozart, ¿no? Que estaba solamente el perro, ¿no? ¿Entiendes? Que iba así, el perro era el único que estaba detrás de él, así. Que no puede Cosas rezar así. por él tampoco, ¿no? No, no, es así, pero tú imagínate que tú llegues a un funeral y que no haya nadie. Entonces, tú Sí, sí, imagínate, sí. quién se va a recordar de ti? ¿Quién va a rezar por ti? Algo Ujú. terrible, ¿no? Eso, porque depende de la vida. Entonces, por esas almas, por lo menos vamos a rezar, ¿no? Tal sería. Bueno, padre. Y habíamos hablado también de el acto heroico, El ¿no? acto heroico, que es el más sublime de todos, ¿no? El que El más podemos más... hacer. Ujú. Que no tengamos miedo en hacerlo. Puede que la persona se sienta un poco asustada porque dice, bueno, todas las oraciones que van a rezar por mí ya las voy a estar aplicando en otro sentido. Pero es que es algo, realmente eso muestra que tenemos realmente deseo de entregarnos por otras almas, ¿no? Sí, Dios nos deja ganar en generosidad. Recordemos de eso, ¿no? Que Ujú, si uno es tan generoso así con Dios, con la almas del ujú. purgatorio, pues Dios le va a pagar a uno el 1000. Y el ciento por uno. Y va Así a dar es. gracias totalmente que sí, claro que sí. Padre, mire, y podríamos, ya hay un programa muy extenso que hicimos sobre las indulgencias, que también ya lo hemos explicado, la forma de ganar la indulgencia plenaria. Hay algunos días en el año, especialmente segurísimo el Día de los Fieles El Santo de los Difuntos, en Santos. que se puede aplicar también por Ujú. un difunto. La persona que quiera profundizar más sobre el tema de las indulgencias puede buscar esos programas en nuestro canal. Pero padre, yo quería hablarle también, o mejor dicho, queríamos conversar también al respecto de esta oración que dice la tradición, se cree
que nuestro Señor Jesucristo se le apareció a Santa Gertrudis, a esta religiosa benedictina. Se la disputan entre los benedictinos y los cistercienses, ¿no? Porque, a ver, los dos se la atribuyen como parte de su congregación, pero que fue una santa espectacular, que tuvo un montón de revelaciones, incluso fue de las primeras devotas del Sagrado Corazón de Jesús. Ahí se le aparece nuestro Señor con San Juan y ella tiene la posibilidad de escuchar los latidos del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y incluso ella le dice a San Juan, mire, ¿y usted escuchó esto? ¿Y por qué no escribió nada en su evangelio? Y San Juan le dice, no, porque, explica, ¿no? Porque en la época nosotros hablábamos más del verbo de Dios, ¿no? Y el Sagrado Corazón de Jesús es una devoción más para el futuro. Qué curioso, ¿no? Interesante. Pues qué bonito, ¿eh? Sí, sí, bonito, bonito. Pero bueno, entonces ella recibe de nuestro Señor una oración con la cual nuestro Señor le promete que cada vez que la rece, ella puede sacar 1000 almas del purgatorio, ¿no? Entonces, si a usted le parece, yo la voy a leer acá. Sí, sí, claro que sí. Y ahí usted lo comenta. Además creo que está, no sé, que disculpe, son de esas oraciones que dicen, esto es de origen divino, porque fíjate, claro, las palabras están muy bien medidas y muy bien calculadas, y además el orden de presencia que hace es realmente maravilloso. Léala, por favor. Entonces vamos a hacerla, y bueno, ya desde ya, todos los que la estemos rezando juntos, apliquémosla. No analizarla, vamos a rezarla. Apliquémosla 1000 almas del purgatorio. Y quizá, Padre, que esto ya nos sirva como una oración conclusiva de este programa. Ahí quizá usted comenta algo más. Y como decimos, aplicar ya todos esos méritos, quizás esas 1000 almas que cada uno tiene ahí esperando, pues que puedan ser beneficiadas con esta oración. Entonces, si le parece, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Amén. Muy interesante. Qué bonita. Pero usted ve que a mí se vuelve a enfatizar ese punto, ¿no? Lo primero es por la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, ¿no? Lo primero que te dice es la presencia, en unión con todas las misas del día de hoy, en el mundo entero. Es que muchas veces nos damos cuenta, pensemos que intentemos aglutinar todas las misas. En el momento que estamos hablando, ya sea un programa en YouTube, más adelante que lo van a ver, está viendo concomitantemente siempre no sé cuántas, cientos de misas a lo largo de... Imaginemos que cojamos el poder de todas esas misas y lo hagamos para salvar las almas del purgatorio. Es que estamos invocando a Dios, ¿no? Es una cosa muy seria, ¿de acuerdo? Por todas las almas del purgatorio, por los pecadores en todas partes, ¿de acuerdo? Por los pecadores de la Iglesia Universal, por la cantidad de pecadores que ha habido, los de mi hogar y los de mi familia, y después va centrándose en algo más pequeño, ¿no? Pero me parece sublime y sobre todo me parece realmente recordarlo, las misas celebradas en el mundo entero. Por eso, no sé, una persona que no tenga devoción en la misa, que no quiera celebrar misas, que no entienda el poder absoluto de la misa, no sé, tiene una carencia muy grande. Sí, es que las misas es la solución para todos. ¿Cuántos problemas evitaríamos? ¿Cuántos problemas tendríamos si nosotros realmente tuviéramos devoción en la misa, si rezáramos las bien nosotros como padres? También lo digo nuevamente, si estuviéramos mucho más enfocados en las misas, muchas veces en otras tonterías que no sirven para nada, si nosotros, además, el mundo es probablemente sacerdotal, santa la persona cuando celebra misa. O sea, cuando yo administro sacramentos y celebro misa, eso me va a ayudar a más aún en la santidad. Entonces, si todos lo hiciéramos así, imagínense. Padre, muy interesante que, claro, que Santa Gertrudis recibe esto, ella casi que su vida pasa a dedicarla, sí, a estar enfocada también en esa programa de purgatorio. Ella ofrecía, al igual que San Juan Macías, pues todos los méritos de sus acciones y eso para salvar almas. Y cuentan que ella cuando estaba en su lecho de muerte ya, el demonio se le presenta y el demonio la estaba tentando y le decía, mire, usted todas sus oraciones las desperdició. Usted se las ofreció a otros y usted no tiene ningún mérito. Usted se va a ir vacía. Exactamente, usted no tiene nada para presentarle a Dios. Y cuenta, pues, el biógrafo cuenta que, claro, Dios viendo la situación, mandó a llamar a todos los ángeles y a todas las almas que ella había salvado también, a que fueran a expulsar al demonio y que ella muriera en paz,
por esas buenas obras que había hecho de ofrecer esas oraciones. Dios Así mío. que bueno, aprovechemos, ¿no, Padre? Por Dios, aprovechemos. Y más, digamos, medios no faltan. No, O sea, creo que está bastante claro, ¿no? No es nada difícil, no es nada sofisticado, no tiene nada de ninguna dificultad. Sobre todo recordemos esas almas que podamos llegar al cielo y poder decir, yo me salvé porque tú rezaste por mí, porque tú realmente esas mis almas, esas 1000 almas o millones, las que sean necesarias, pero que estén intercediendo por nosotros en el cielo para que nosotros nos salvemos. Creo que es algo espectacular, fenomenal. ¿no? Sí, Padre. Bueno, Padre, yo creo que hemos tocado el tema que queríamos hablar el día de hoy. Le agradecemos Creo mucho que por sí. su tiempo. Vemos que Nada, está por ahí Dios, una siempre alegría. Una alegría, además en es la fenomenal ese oficina, tipo de temas. ocupado. No, no, tranquilo, en el trabajo normal, pero no, es una alegría enorme además este tipo de... Además, insisto, estos temas son maravillosos, ¿eh? Siempre que se pueda predicar sobre eso, aquel santo que decía que realmente la prédica de nosotros, si fuera realmente sobre las almas del purgatorio, ya estaríamos bien, por bien satisfechos. O sea, solamente la prédica sobre eso, sobre los novicios del hombre y las almas del purgatorio, para dejar bien claro eso, ya con eso no hace falta que hagamos grandes estudios teológicos, el resto ya se ocupa Dios. Fenomenal, Padre. Le molestamos, Padre, si nos puede dar una bendición Claro que sí, a muy bien. todos los que están acompañando este programa, pero antes, para que se ganen su bendición, recuerden dar like al video, compartirlo, comentar, porque es la forma que Sí, tenemos claro, para que seguir tenemos evangelizando. Así evidencia, que, claro que sí, claro que sí. El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María a Salve todos María. y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Tal sería. Salve María. In saecula saeculorum.